buenas noches, bienvenidos al programa número 45 en esta cuarta temporada de Desafío 2018 aquí en la pantalla de C5N. Mientras el gobierno está intentando, y por ahora hay que decirlo con poco éxito, frenar la crisis, en la oposición hay plena ebullición. Por un lado aparecen indicios de, en particular en el peronismo, el kirchnerismo, de aglutinamiento. Por ejemplo, la votación para designar a los integrantes del Consejo de la Magistratura, o por ejemplo, lo comentábamos la semana pasada, la reunión de la mesa política del PJ, a la que asistieron Daer, Moyano, Felipe Solá, Gioja, gente de la Cámpora, el Chino Navarro y demás. Pero por otro lado hay algunos indicios en el sentido contrario de la unión del aglutinamiento. Por ejemplo, la votación dividida en la oposición, algunos apoyando y otros rechazando el presupuesto del gobierno. En este sentido, hoy hubo novedades. Se desarrolló, como todos ustedes saben, lo trataban en el programa anterior, se está desarrollando una cumbre de pensamiento crítico y hay una definición importante hacia el futuro de el peronismo, el panperonismo, el kirchnerismo. Enseguida vamos a hacer un comentario al respecto. Vamos a tener aquí también en el estudio, ahora enseguida ustedes van a ver a uno de los principales disertantes de esa cumbre, que es Guilherme Boulos. Guilherme Boulos fue candidato a presidente de Brasil por el partido de izquierda Solidaridad y Libertad y además es líder del movimiento de los sin techo. Le vamos a preguntar por qué ganó Bolsonaro, si además de la inseguridad de los medios, de la proscripción de Lula, de los evangelistas, hubo otros motivos, suyo falla, hubo errores, la corrupción en la que se vio envuelto el Partido de los Trabajadores, y le vamos a preguntar por qué futuro ve en Brasil. Y el programa también va a girar mucho alrededor de la desigualdad y vamos a entrevistar a dos mujeres, dos autoridades, dos capas en temas de desigualdad. Rosa Cañete, de una ONG española, de una ONG fundada en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, muy importante, Oxfam, y a Beatriz Ragland, también de otra ONG internacional, en este caso fundada en Francia, pero con sede en Argentina, que se llama ATAC. Y nuestros dos columnistas, José Nathanson se va a referir a el miedo como factor político, el miedo como herramienta de uso político, y Emanuel Álvarez Agis, estamos ya a pocos días de la cumbre del G20, nos va a explicar por qué el G20 viene fracasando. No la reunión que va a tener lugar aquí a fin de mes y principio de diciembre, sino las que se vienen desarrollando el G20. Pero antes, como les decía, un comentario relacionado a qué es lo que está pasando con el peronismo, con algo que una declaración, un par de declaraciones importantes que se hicieron esta mañana. Les decía, reuniones del microestadio de Ferro, hoy tuvo como tuvo como primera disertante a Dilma Rousseff y habló Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, despotricó fuertemente, como no era de esperar de otra manera, contra el gobierno, pero hizo una clara definición a favor de la unión, de la creación de un frente, pero mejor escuchémosla, veámosla a ella hacer esa definición. Debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda, no, no señor. No puede ser la división entre los que rezan y los que no rezan, mala división también, un lujo que no nos podemos permitir. Una clara convocatoria, un llamado a la conformación de un frente, disculpa, de un frente patriótico. Ahora es tan amplia la convocatoria a la que llama Cristina que presten atención a lo que van a ver y escuchar ahora. No puede ser la división entre los que rezan y los que no rezan, mala división también, un lujo que no nos podemos permitir. Porque en nuestro espacio hay
pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas. Esto es fundamental. Y se desató la polémica con la mención a los pañuelos verdes y los pañuelos celestes. ¿Por qué? Los pañuelos celestes son el símbolo, han quedado como el símbolo del fundamentalismo anti-aborto legal, seguro y gratuito. No todos los que están en contra de la legalización del aborto llevan pañuelos celestes. Por ejemplo, Juan Grabois, que se ha sumado a este incipiente frente, está claramente en contra del aborto legal, seguro y gratuito, pero no lleva pañuelo celeste. El pañuelo celeste se ha convertido en un símbolo. Cristina podría haber dicho, bueno, en ese frente tiene que estar gente que no necesariamente piensa igual, incluso en el tema aborto, pero podría haber dicho, si ese frente retoma o gana las elecciones el año que viene, ese frente debería impulsar nuevamente una ley para despenalizar el aborto, cosa que ella no dijo. Alguien dice, bueno, no es esa la principal contradicción. Apelando a viejas categorías, la contradicción principal ahora es macrismo y oposición, macrismo y antimacrismo. Ahora, el frente tiene que ser tan amplio como para que el único límite sea el macrismo, incluyendo a todos los demás, incluyendo al fundamentalismo antiaborto legal, seguro y gratuito, incluyendo a gente que puede pensar cosas muy diferentes a los que se supone es el tronco de, llamémosle, el pensamiento progresista o el pensamiento nacional y popular. Me pregunto, es solamente para terminar este comentario, ¿en qué medida el incluir esa convocatoria a los pañuelos celestes pueden tener algún tipo de costo en materia de táctica, de estrategia política electoral? El año que viene, sin lugar a duda, el eje de aborto va a ser uno de los temas, no digo el único, ni tampoco digo el más importante, pero va a ser uno de los ejes claves de campaña. Entonces, cuando le pregunten, ¿y dentro del frente van a estar los que portan pañuelo celeste? O le van a preguntar si es ella la candidata o al candidato que sea, y va a impulsar el Poder Ejecutivo de un eventual gobierno no macrista una ley como la que se frustró este año. Preguntas que nos hacemos. Les decía, tenemos aquí un invitado muy importante, una figura en Brasil creciente, fue candidato a presidente y lidera, además de un partido político de izquierda, un movimiento muy masivo, que es el movimiento de los sin techo. Ahora entrevistamos a Guillermo Bulos. Guillermo, muchas gracias por venir. Gracias, Marcelo, por la invitación. Vos disertás mañana, ¿verdad? Sí, en Claxo, mañana por la noche, en la mesa de cierre. Adelantanos algo de lo que vas a decir. Mira, voy a decir de la grave situación que vivimos hoy en Brasil y de la necesidad de vencer tanto al miedo, a la intimidación que representa la política de Bolsonaro contra los que luchan y también a la división. La necesidad de construir una amplia unidad democrática en este momento. Porque... un poco en el sentido de lo que pedía Cristina hoy para Argentina. Sí, verdad, pero en Brasil en una situación muy diversa. En Brasil se ha elegido un tipo neofascista. Se ha elegido alguien que defiende abiertamente la dictadura militar, que exalta torturadores, alguien que dice, poco antes de la segunda vuelta en las elecciones, Bolsonaro ha dicho: mis opositores tienen dos opciones, el cárcel o exilio. Eso es Bolsonaro, alguien que quiere incluso poner a los movimientos sociales de los sin tierra, de los sin techo, de lo que nosotros hacemos parte, como terroristas por ley, la protesta social como terrorista. En un caso como ese, la unidad por las libertades democráticas es
esencial en la orden del día. Y teniendo en cuenta que Bolsonaro ganó por una diferencia más que importante, ¿sos optimista? Mira, primero un punto. Bolsonaro ha ganado las elecciones, es verdad. Y cuando hablamos hoy de Frente Democrática, de lucha por la democracia, muchos nos contestan, mira, pero ha ganado democráticamente, con 57 millones de votos. Es verdad. Pero democracia no es solamente ir a un domingo a cada 4 años, apertar algo y decidir el presidente. Democracia es una práctica cotidiana, donde se elige un presidente, no un emperador, no un dictador, y el presidente tiene que respetar la Constitución, las garantías, las libertades de expresión, las libertades de manifestación, de prensa, todo eso. Y eso es lo que defendemos como un punto democrático. Ahora, sí, yo tengo esperanza. ¿Por qué? Sí. Primero porque es necesario luchar. Se dice en Brasil, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Es tiempo de lucha ahora y es necesario tener esperanza. Segundo, porque la mayor parte del pueblo, incluso que ha votado en Bolsonaro, no ha votado en Bolsonaro porque está de acuerdo con ideas fascistas. Muchas veces votó en Bolsonaro a pesar de sus extremismos. Ha votado muchas veces porque está cansado de la política, por un rechazo general al sistema político, y Bolsonaro se ha presentado como outsider, como alguien desde afuera. Ha votado muchas veces por el miedo, y Bolsonaro ha sabido muy bien explorar el miedo de las personas con el tema de la violencia urbana en Brasil. Te invito, uno de nuestros columnistas, José Nathanson, precisamente hoy va a referirse al uso del miedo como instrumento político. Te invito a escucharlo y seguimos la charla, ¿te parece? Perfecto. Muy buenas noches, José. Y los que... ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar hoy, si te parece, del miedo. El miedo como un recurso de construcción política. Vimos en las últimas semanas algunas noticias, en algunos casos con algún nivel de gravedad, en muchos otros casos bastante irrelevantes. Por ejemplo, esta detención de una pareja anarquista que había puesto una bomba casera frente a la tumba de Falcón. Vimos también la detención de 2 personas de fe musulmana que supuestamente iban a hacer un gran atentado terrorista con las armas que habían heredado de un abuelo, unas armas de caza que habían heredado de un abuelo. Y vimos también cómo el gobierno de Mauricio Macri en este año y el año pasado agitó bastante la cuestión del miedo en relación, por ejemplo, a al RAM. Mira, vamos a ver una foto que salió publicada en muchos medios de comunicación, seguramente te la acordás, Marcelo, de este enorme arsenal que le habrían incautado a una célula del RAM, de la resistencia ancestral mapuche. Si vos ves el arsenal, hay más ¿cómo se llama? Más martillos y más serrucho. Parece más para hacer una casa que para herramientas, efectivamente. Una que para ferretería más que una armería. Más para hacer algún arreglo hogareño que para producir un gran atentado terrorista. Pero me parecía que esto venía a cuenta de cómo el miedo se está convirtiendo en un recurso de construcción política importante. Vos sabés que las ciencias sociales históricamente han sido herederas de la tradición positivista y rechazaron siempre la consideración de los sentimientos, de las pasiones, de los humores de las personas dentro de sus análisis. Como la idea de que, bueno, la ciencia no se tiene que ocupar de eso. Ahora, en los últimos años se han empezado a registrar algo así como un giro emocionalista en materia de ciencias sociales. Con la idea siguiente, Marcelo, que es la subjetividad, lo que a uno le pasa como individuo, es efectivamente algo que tiene que ver con cada persona. Pero esos sentimientos, esas pasiones, son articulables políticamente. Y en la medida en que son articulables políticamente, son un recurso de construcción política, son un recurso electoral. Pueden ser utilizados para ganar elecciones, para perder elecciones, para crear ciertos climas. Entonces el amor, el odio y el que quizás sea el más poderoso de los sentimientos humanos, que es el miedo, han sido utilizados de esta manera. Vamos a ver 2 placas que ilustran esto que quiero decir. Mira, Marcelo, la misma encuesta generada en 2013 por Latino Barómetro, le preguntan a la gente cuáles son el problema más importante del país, las preocupaciones más importantes del país. En el 2013 el 35% decía delincuencia, seguridad pública, el 11% decía inflación, el 9% desocupación. Miremos ahora, Marcelo, la misma encuesta pero generada este año, cómo cambian los porcentajes, y este año se ve que la principal preocupación es la economía, que trepa al 21%, la delincuencia baja, es el 18%, y el desempleo, que antes era el 9%,
trepa al 16%. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno le pregunta a la gente por qué está preocupada, en todo caso cuáles son sus temores, que es más o menos lo mismo, va a tomar una decisión política, una actitud política muy diferente si le tiene miedo a la inflación que si le tiene miedo al desempleo. Si el principal temor es la inflación, probablemente se sienta tentada a elegir un gobierno ortodoxo que haga un ajuste, que induzca una recesión y que eso baje el nivel de precios, o sea, aumento de precios. Si en cambio le tiene miedo al desempleo, va a votar un gobierno heterodoxo que impulse la demanda interna y haga crecer la economía. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los problemas sociales que no son dados, son construcciones políticas, que son muchas veces resultado de una batalla cultural, con los medios de comunicación atrás y demás, permiten ver cómo el miedo genera diferentes situaciones políticas y diferentes reflejos políticos. Durán Barba, que es un gran estratega y que conoce muchísimo de las emociones humanas y cómo articularlas políticamente, sabe que tiene que agitar ciertos miedos, Cuando el gobierno magnifica episodios en la mayoría de los casos menores, tratando de crear el fantasma de que estamos bajo una fuerte amenaza terrorista, de que el orden público está en peligro, de que la seguridad pública está en una situación casi de descalabro, sí, está efectivamente agitando algunos miedos, ¿no? Salvo cuando 4 jóvenes de clase media alta intentan ingresar nada menos que a la quinta presidencial, ahí se los liberó de inmediato. Sí, en esos casos son liberados y no hay ningún peligro, aun cuando trataron efectivamente, como decía Marcelo, de meterse por el portón de la quinta de Macri. Lo que quería decir con esto, y se vio muy claramente en la campaña brasilera, donde las fake news reinaron, donde el uso de WhatsApp permitió distribuir y esparcir una serie de miedos, en algunos casos muy infundados, en otros casos con más fundamento. El miedo es un recurso de construcción política. Y me despido, si te parece, Marcelo, con 2 frases de Maquiavelo. Vos sabés que Maquiavelo decía que el príncipe tiene que ser temido antes que amado, que más le valía ser temido antes que amado. También decía Maquiavelo que el miedo es prepararse para obedecer, que es un recurso político fuerte porque es prepararse para obedecer. Pero decía Maquiavelo que la República Democrática es también el único régimen político en donde las masas le pueden influir miedo a quienes los gobiernan. Un lujo como siempre, gracias José. Gracias. Guillermo, te veía prestando la atención a José y asintiendo. Claro, sí, porque es lo que se pasó en Brasil en ese proceso electoral. Mira, ahora, ¿solo eso? No solamente eso. Ese fue un punto muy importante. Fue una elección marcada por el miedo. Por el odio. Estos fueron sentimientos ahora, muy más fuertes que la esperanza. El miedo en Brasil tiene una base objetiva muy fuerte, que son altísimos niveles de inseguridad. Por cierto, llegamos en el último año a 62.000 homicidios por año. Es una tasa impresionante. Es la mayor de América Latina, es una de las mayores del mundo y es mayor proporcionalmente incluso a países que están en guerra como Siria. Entonces, ese es un tema sensible. Y es verdad que muchas veces el campo de izquierda, el campo progresista, no ha tenido una política tan adecuada y efectiva para la seguridad pública. Y eso ha permitido que alguien como Bolsonaro, que llega con un discurso fácil, falso, es verdad, pero fácil, de que vamos a poner armas en manos de todas las personas. Voy a legalizar por todo el comercio de armas y la posesión de armas. Vamos a encarcelar todos aquellos que cometan crímenes, todos, ¿no? Y el típico discurso de la mano dura. Ahora, Guillermo, mencionaste el rechazo a la política, mencionaste el tema de la inseguridad. ¿En qué medida influyeron el voto de los evangélicos y en qué medida influyó en el capítulo rechazo a la política que el partido que llegó a competirle, el Partido de los Trabajadores, la proscripción de Lula, obviamente hay que mencionar, pero en qué medida el haberse visto involucrado el PT en el sistema de corrupción fue un factor, no digo que determinante, pero es importante en el triunfo de Bolsonaro? El rechazo a política en Brasil tiene que ver con un sistema político que hace 30 años se mueve incluso por corrupción. Y tiene corrupción. El problema del PT no fue haber creado eso, porque no ha creado, pero sí no ha rompido con eso. Ha mantenido la vieja forma de gobernar en alianza con las viejas oligarquías en el poder y que significa tener apoyo parlamentar bajo cargos en los ministerios y eso con negocios. Bueno, así se gobierna Brasil hace 30 años. Y
en los gobiernos del PT se ha mantenido eso. ¿Qué te diferencia como líder del movimiento de los sin techo? Ahí hay una problemática particular, pero además como candidato a un partido de izquierda, ¿qué te diferenció históricamente del Partido de los Trabajadores como para no haber ido, sí apoyaste claramente en la segunda vuelta la candidatura de Haddad, pero no te sumaste a un frente con el PT en la primera? ¿Cuáles son las principales diferencias que mantuviste con los gobiernos de Lula y Dilma? Una de ellas fue precisamente esta de no haber hecho una reforma política, tener perdido la oportunidad de hacer una reforma política para gobernar de otra forma, ¿no? Para cambiar el sistema político, poner mayor participación popular, con plebiscitos, con referendos, y no quedar el poder secuestrado por las relaciones económicas. Ese es un tema. Un segundo tema fue no haber enfrentado a fondo la desigualdad social en Brasil, por ejemplo, en el tema de una reforma tributaria. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo, es verdad. En los gobiernos del PT se tiene que reconocer, hubo políticas sociales, aumentos salariales, y eso se ha reflejado en la mejora de la vida del pueblo. Pero los temas estructurales de las desigualdades no se han tocado, ¿no? El tema del sistema financiero, la banca siguió ganando como nunca, y el tema tributario, ¿no? Decimos nosotros, el Estado brasilero es un Robin Hood, al contrario, al revés. Es Hood Robin. Sí, porque Hood Robin. ¿Qué pasa? Le saca a los más pobres por un sistema tributario injusto, que los de abajo pagan más impuestos que los de arriba, y les da al sistema financiero por la deuda pública con tasas de interés increíbles, ¿no? Eso no se ha tocado. Por último, quería preguntarte, Guillermo, ¿pensás que Bolsonaro, una vez que asuma la presidencia, va a poder hacer en materia social, en materia de seguridad, en toda su beta de político fascista y su programa ultraliberal en lo económico? ¿Pensás que va a poder hacer lo que está planteando, o que Brasil hay, por distintos factores, resistencias, y va a haber obstáculos que le van a impedir ir hasta donde él por lo menos está diciendo que quiere llegar? Si deja Bolsonaro a su propia voluntad, va a hacer todo lo que está diciendo. Va a atacar a las libertades democráticas, va a atacar a las oposiciones, va a atacar a la libertad de prensa, va a encarcelar opositores, va a intentar destruir a los movimientos sociales. Es necesario ponerle frenos institucionales, cobrar al Parlamento y al Judiciario que tenga una postura de contrapeso y garantizar la democracia. El Judiciario que no tuve, por ejemplo, en el caso de Lula. Ha mantenido Lula encarcelado sin pruebas para sacarlo del proceso electoral. Es necesario que tenga una postura más republicana y con más coraje en ese momento. Y al mismo tiempo, frenos de las luchas sociales, ¿no? El pueblo va a se movilizar, los movimientos van a se movilizar. Bolsonaro ha dicho que quiere acabar con el MTST, el movimiento de los sin techo. Sí, que yo hago parte de la coordinación. Hay una forma, le he dicho a Bolsonaro públicamente, hay una forma de acabar con el MTST, que se construya 7 millones de viviendas, que es lo que hace falta en Brasil. Hay una forma de acabar con el MST, que se haga reforma agraria. No va a acabar por decreto, por violencia, por lo que sea, porque su política, incluso ultraliberal en términos económicos, va a profundizar la negación de derechos y problemas sociales que los movimientos sociales reflejan. Eso es. Y por último, es muy necesario que haga una movilización internacional, de solidaridad internacional, de atención internacional a lo que se pasa en Brasil, sobre todo en nuestra región, porque sin Brasil se profundiza un gobierno con viés autoritario, ¿está antidemocrático. pensando en UNASUR, OEA? Claro, por UNASUR, por Mercosur, por Naciones Unidas, por OEA, por los gobiernos democráticos que estén alerta, por la prensa democrática que esté alerta para denunciar cualquier abuso, negación de derechos humanos y ataques a la democracia brasileña. Guillermo, muchas gracias por venir. Yo que agradezco, Marcelo. Vamos a un corte y cuando volvamos, dos mujeres, autoridades internacionales en temas de desigualdad. Recién Guillermo Bulos hablaba de desigualdad. Ahora nos van a explicar cómo el poder económico está capturando a los estados.
Brasil es un ejemplo y Argentina está camino a hacerlo. ¿Por qué está sucediendo eso y qué se puede hacer para frenarlo, para neutralizarlo o por lo menos para aplacarlo? Después de una breve pausa.